Con la primera comparecencia agrupada a fin de informar por parte del señor consejero de Salud sobre la política de contratación de suministro de medicamentos al Servicio Andaluz de Salud. Señor consejero, tiene 15 minutos. Muy bien. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Señorías, hace un mes en esta comisión tuvimos la oportunidad de debatir de forma amplia y detallada sobre este mismo asunto, la política de suministros de medicamentos en el Servicio Andaluz de Salud. Entenderán que dicha política no haya variado de forma importante en este periodo, por lo tanto, algunas cosas serán reiterativas de las que plantea a continuación. Como ya comenté, en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, los medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud se dispensan a los enfermos que los necesitan y tengan derecho a dicha prestación a través de dos canales. Uno es las oficinas de farmacia, cuando la prescripción se realiza en una receta médica o en una orden enfermera de dispensación. Y el otro a través de los servicios de farmacia de los hospitales públicos, cuando la prescripción se realiza en órdenes hospitalarias de dispensación, bien porque el paciente esté hospitalizado o porque el medicamento prescrito esté calificado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios como de uso hospitalario, o por el Ministerio de Sanidad como de dispensación hospitalaria. En 2016 se han prescrito 167 millones de recetas a los andaluces, lo que ha supuesto un gasto para el SAS de 1.789 millones de euros. En cuanto al consumo hospitalario, se han prescrito 116,9 millones de dosis unitarias de medicamentos, con un gasto para el SAS en 2016 de 841 millones de euros. En total, por tanto, el gasto farmacéutico en 2016 ha sido de 2.630 millones de euros, de los que el 68% corresponde a la prescripción a través de recetas y el 32% al consumo de adquisición hospitalaria. A su vez, esta cifra supuso el 31% del presupuesto total del Servicio Andaluz de Salud para 2016. En cuanto a la política de contratación de suministros de medicamentos del Servicio Andaluz de Salud para hospitales y centros de atención primaria, les comento lo siguiente. Según la normativa estatal y autonómica, los hospitales que dispongan de 100 o más camas deben contar con un servicio de farmacia hospitalaria que tiene la responsabilidad de garantizar y asumir la adquisición, calidad y correcta conservación, custodia y dispensación de los medicamentos a través de la elaboración de pliegos técnicos de los procedimientos de adquisición de los mismos. Para disponer de un medicamento en los hospitales, el Servicio de Farmacia Hospitalaria tiene que realizar, en un primer lugar, la selección para conseguir que los pacientes accedan a unos tratamientos de calidad, seguridad y eficacia probadas, en base a la evidencia científica disponible, con los que alcancen los mejores resultados en salud. Para ello se contemplan los procesos de selección de medicamentos por parte de comisiones intrahospitalarias multidisciplinares específicas. La Ley de Farmacia de Andalucía las denomina comisiones del uso racional del medicamento. También existe en cada hospital una guía farmacoterapéutica que, con la participación y el consenso de los profesionales que han de utilizarlos, establece las bases teóricas para orientar a los médicos en la elección del medicamento más seguro, efectivo, eficaz y eficiente para el tratamiento de un problema particular en un paciente determinado. Además, el SAS, desde el año 2002, tiene una herramienta que fue pionera en España y que sirve de referencia a las comisiones correspondientes de hospitales públicos en su labor de selección de medicamentos. Es la Guía Farmacoterapéutica de Referencia de Hospitales, cuya elaboración y actualización permanente se viene encomendando a la Sociedad Andaluza de Farmacia Hospitalaria. La selección de medicamentos no tiene un carácter excluyente, es decir, en pacientes que presentan particularidades se pueden prescribir medicamentos no incluidos en la guía farmacoterapéutica si el médico considera que existen factores clínicos que justifiquen la prescripción. Una vez seleccionados en base a la mejor evidencia científica, los medicamentos, establecidas las condiciones técnicas y fijados los planes de necesidades, los siguientes aspectos de su compra tienen la consideración de contrato de suministros y se realizan acorde a la legislación en materia de contratación administrativa, que actualmente conforma el denominado Código de Contratos del Sector Público. Siguiendo esta normativa, en el Servicio Andaluz de Salud hay dos modelos de adquisición. En primer lugar, el modelo de licitación provincial, que es el más frecuente. A través de una comisión provincial de compras se unifican criterios, se integran las necesidades de todos los centros sanitarios de la provincia y se licitan a través de las plataformas provinciales de compras. Siguiendo este modelo, la mayoría de los expedientes correspondientes se adjudican mediante procedimientos negociados sin publicidad al tratarse de productos con proveedor único y el resto de procedimientos son abiertos con concurrencia competitiva.
En segundo lugar, está el modelo de licitación centralizada para medicamentos concretos, escogidos por sus especiales características. Por ejemplo, que sean medicamentos que tengan un alto consumo en el conjunto del sistema sanitario público de Andalucía o de los que haya competencia en el mercado y, por tanto, susceptibles de ser licitados a través de procedimientos competitivos abiertos. Después, cada centro tiene que realizar las compras al adjudicatario y en las condiciones fijadas en el procedimiento centralizado. En cuanto a las vacunas, si bien no son medicamentos hospitalarios, cabe señalar que el SAS licita de forma centralizada los procedimientos que corresponden en base al Código de Contratos del Sector Público para la compra de vacunas incluidas en el calendario oficial del Programa Andaluz de Vacunaciones. Señorías, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía siempre hemos apoyado el mantenimiento de un modelo planificado de atención farmacéutica como es el modelo español de farmacia comunitaria, que es el actualmente existente en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. Un modelo con el que nos comprometimos en la Ley de Farmacia de Andalucía y que juega un papel importante en la equidad y accesibilidad a los resultados en salud de la población. Un modelo que además exige una estrecha colaboración entre los servicios de salud y las oficinas de farmacia. En Andalucía, el marco jurídico de colaboración se concreta en el concierto entre el Servicio Andaluz de Salud y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que establece los instrumentos necesarios para la ejecución de la mencionada gestión económica. Dicho concierto determina la existencia de una comisión mixta y una subcomisión técnica en las que se analizan las dificultades que puedan surgir en la gestión de la prestación farmacéutica y las mejoras posibles. Actualmente, dentro de las políticas de uso racional del medicamento llevadas a cabo por esta consejería, más del 93% de las recetas oficiales se prescriben por principio activo, lo que ha supuesto un ahorro acumulado para el Servicio Andaluz de Salud de 528 millones de euros. La prescripción por principio activo ha permitido también la implantación desde junio de 2012 de una medida eficiente, el procedimiento de selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia cuando se prescribe por principio activo, que ha producido un ahorro acumulado de 425,8 millones de euros hasta enero de 2017, 140 en el 2016. De acuerdo a la legislación estatal vigente, el farmacéutico ante la prescripción por principio activo tiene que dispensar el medicamento de entre los de precio más bajo. Antes de las convocatorias de selección de medicamentos y ante la ausencia de normativa al respecto, las oficinas de farmacia han venido eligiendo cuál de los preparados comerciales dispensan al paciente cuando éste les presentaba una receta en la que el medicamento se identificaba por principio activo. Con esta fórmula, cada vez que acudían a la farmacia les podían cambiar la prescripción comercial, lo que podía dar lugar al abandono o incumplimiento del tratamiento prescrito en el caso de los pacientes mayores con dificultad para entender y asumir estos cambios. Este es el modelo que persiste en el resto de las comunidades autónomas del Estado español. En Andalucía se aprobó una normativa para que sea el Servicio Andaluz de Salud, mediante la selección pública de medicamentos, el que seleccione el preparado comercial a dispensar en las farmacias cuando los fármacos hayan sido prescritos por principio activo. Con ello, se logra que el paciente crónico siempre se le dispense la misma presentación comercial que será la seleccionada por el SAS, con lo que se evita el perjuicio sanitario antes referido por cambios de la presentación comercial. Saben que durante 2 años son los concursos. El canal de dispensación sigue siendo el de las oficinas de farmacia. Este procedimiento no conlleva la adquisición por el SAS de medicamentos. Ni el SAS fija ni modifica sus precios ni disminuye el margen comercial de los farmacéuticos. Por tanto, se mantiene el precio de venta al público que tengan establecidos por el Estado los medicamentos seleccionados. Permanece sin variar lo que por la dispensación de dichos medicamentos ha de abonar el Servicio Andaluz de Salud a las oficinas de farmacia andaluzas y, obviamente, no se afectan las aportaciones que los beneficiarios, en su caso, tuvieran que realizar. En cualquier caso, se trata de un procedimiento transparente y abierto a la libre competencia. A fecha 3 de enero de 2017 se ha publicado la 10 convocatorias de selección de medicamentos, 9 de las cuales ya se están aplicando y la última de reciente publicación y adjudicación ha comenzado en febrero. Como resultado de dichas convocatorias, hay 520 presentaciones de medicamentos seleccionados, de 29 laboratorios distintos, de los que 13 son españoles. Esta iniciativa, debido a las ventajas que aporta, tanto desde el punto de vista sanitario como económico, ha sido públicamente apoyada por la Organización Médica Colegial, que propuso su extensión a toda España, así como por la Sociedad Andaluza de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEN. Señorías,
En relación con la cuestión que se plantea en este debate conjunto a instancias del Grupo Parlamentario Podemos sobre la mesa de trabajo para introducir nuevos criterios de negociación en el proceso de selección de medicamentos, es importante previamente aclarar algunos aspectos. En el procedimiento competitivo abierto y transparente que establece la Ley de Farmacia de Andalucía para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia, cuando se prescribe por principio activo, no cabe negociación con las empresas. Y ello es así, ya que las convocatorias se rigen por los mismos principios que se establecen en la Ley de Contratos del sector público y, por tanto, la adjudicación resultan de la valoración de las ofertas presentadas. Por otra parte, la propuesta de acotar geográficamente la localización de las empresas no puede realizarse, ya que jurídicamente es inviable. Las empresas que participan en las ofertas están autorizadas para comercializar sus medicamentos en España y han sido incluidos por el Estado único competente en la prestación del Sistema Nacional de Salud y autorizados por la Agencia Española del Medicamento. En cuanto a la introducción de criterios de isoapariencia, indicarles, señorías, que uno de los problemas que se presentan es a cuál de los preparados existentes debería parecerse cuando son varios los que tienen consumo semejante. Y además recordarles que la apariencia de los medicamentos está protegida por patente, por lo que existe una limitación importante y resulta imposible. Por otro lado, recordarles una vez más que toda la regulación referente con los medicamentos es una competencia única del Estado. En relación a la seguridad del paciente con la incorporación de mayores controles de calidad, recordarles que dicho control no entra en las competencias de la Junta de Andalucía, siendo competencia exclusiva del Estado, al igual que toda la política del medicamento. Nuestro papel se limita a prestar colaboración a la Agencia Española del Medicamento en farmacovigilancia, de eso sí podemos establecer mejoras que se puedan realizar, y también las estrategias de seguridad del paciente en Andalucía, que van caminadas a evitar acontecimientos adversos en la toma de fármacos. Por último, respecto a la propuesta sobre las exigencias de capacidad de producción y distribución para garantizar el abastecimiento, indicarle que los problemas puntuales de desabastecimiento de medicamentos seleccionados son los mismos que pueden aparecer en el resto de medicamentos y no tienen que ver con la capacidad de producción o de distribución. Para comprobarlo, basta repasar las listas de medicamentos con problemas de abastecimiento en España. Solo en contadas ocasiones aparecen los seleccionados y sí aparecen muchos no seleccionados. Por otro lado, existe una de las condiciones que se les exigen a las empresas farmacéuticas en los pliegos de condiciones para participar en la selección pública de medicamentos es garantizar que no se produzcan esos desabastecimientos y una producción que garantice la cobertura total del mercado. Además, debo recordarle que hay un mecanismo establecido para sustituir cualquier medicamento que esté en desabastecimiento, sea de la selección pública o sea que no esté incluido dentro de la selección pública de medicamentos. Así, en relación con la cuestión que se plantea sobre la mesa de trabajo para introducir nuevos criterios de negociación en el proceso de selección de medicamentos, les diré que, teniendo en cuenta el cumplimiento de la normativa vigente, al cual estamos totalmente obligados, se procederá a constituir un grupo de trabajo compuesto por técnicos en el área de compras y en el área de suministros de medicamentos que valore las mejoras que se puedan realizar en dichos procesos, teniendo siempre en cuenta que las consideraciones legales que anteriormente les he comentado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Iniciamos el turno de los grupos ponentes. De menor a mayor, tiene 7 minutos, señor Gil. Gracias, señor presidente, y muchas gracias, señor consejero, por adelantarme parte de la intervención. Vaya por delante el reconocimiento de nuestro grupo a la subasta de medicamentos como herramienta que consigue mayor poder de negociación para la Administración y que se transfieran y socialicen los beneficios a través de la reducción de los costes, en teoría, para luego reinvertirlo en el sistema sanitario público. Ahora bien, entendemos que solo bajo ciertas condiciones esta herramienta podrá alcanzar su pleno potencial y se resolverán los problemas que está arrastrando. No concurrencia en las licitaciones de la mayoría de los laboratorios, incumplimiento de los compromisos de abastecimiento ante los que no se toman medidas contundentes, ni parece haber memoria entre una licitación y otra, o fórmulas que garanticen la adherencia al tratamiento y mejor calidad del fármaco. En primer lugar, estas modificaciones se han de establecer nuevos criterios para la selección de los lotes, que vayan mucho más allá del precio unitario.
Ahora habrá que encajar cuáles son competencias autonómicas y cuáles son competencias estatales. Quizás requieran dos grupos de trabajo bien distintos y al final de mi intervención ahí lo daré una propuesta a considerar. Le recuerdo, aunque ya lo ha mencionado, que efectivamente en el anterior Pleno General de Sanidad, de forma democrática, se acordó establecer ese grupo de trabajo que estaré muy gustoso de poder participar en él y que debe de contar con todos los actores implicados. Le menciono, aunque ya lo ha comentado, esos nuevos criterios en la selección de la subasta de medicamentos. Y voy aclarando. Dentro de lo que la legislación permita, se ha de dar peso a la capacidad de producción, distribución y arraigo de los laboratorios en la zona donde se suministrarán los medicamentos, siempre dentro de lo que la legislación permita. Criterios de isoapariencia. Como bien mencionaba, en este sentido, una apariencia homogénea de los fármacos entre laboratorios ayuda a la consecución de una mayor adherencia al tratamiento. Si hay una patente, pues todos los otros medicamentos deberán de tener una apariencia similar al que tiene la patente o otro criterio que se decida, el fármaco que es más vendido, el de marca o el genérico. Garantías de abastecimiento. Ante un reiterado y gravoso incumplimiento, habría que contemplar no solo sanciones para el laboratorio incumplidor, sino la posibilidad de liberar el lote ganado en la licitación. Y para el establecimiento de estos nuevos criterios, efectivamente, necesitamos esa mesa de trabajo lo más urgente posible que se constituya y que cuente con todos los actores, laboratorio, oficina de farmacia, médicos de atención primaria y consejería, y que el acuerdo baje al Parlamento para que todos los grupos parlamentarios puedan intervenir. Se ha de llevar a cabo, como comento, un plan de evaluación de la subasta de medicamentos en el seno de esa mesa de trabajo a 3 niveles. En el nivel económico, en el nivel de acceso, relacionado básicamente con el abastecimiento, y de resultados en salud relacionado con la efectividad del medicamento. Es imprescindible contar con esta auditoría si nuestra intención es tomar una buena idea en bruto, con aristas, pulirla y hacerla mejor para la sociedad. Una vez dicho esto, no hay que perder la perspectiva que nuestra sociedad es una sociedad hipermedicalizada y que el sobreconsumo de fármacos no se resuelve únicamente con gestión de compras, sino que se han de implementar políticas complementarias para controlar el gasto de medicamentos a través de un consumo de fármacos responsable. Entre otras, el que el médico de familia disponga de más minutos de consulta para que la solución ante un problema no termine siempre en la prescripción de un medicamento y que existan más campañas de información y prevención. En eso sí está, en ese sentido, eso sí está en manos de la Junta. Por último, señor consejero, en esta primera intervención, nuestro grupo quiere proponer al Parlamento de Andalucía que presente una ley al Congreso de los Diputados por el artículo 87.2 de la Constitución española para que la subasta de medicamentos, con la mejora descrita y muchas de ellas, si es competencia estatal, incluida en esa ley, se aplique a nivel nacional. En este sentido, el artículo 87.2 de la Constitución española dice así: las asambleas de las comunidades autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. Así, la fórmula a emplear sería esta última y los parlamentarios andaluces delegados para defender la proposición de ley en Madrid en el Congreso serían de los grupos socialistas, Podemos e Izquierda Unida, que son los que defendemos la subasta de medicamentos. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Señora García, tiene 7 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Me gustaría hacer un pequeño resumen de cuál ha sido la trayectoria del Grupo Parlamentario Popular desde que nosotros comenzamos a no querer ir en contra de la subasta, y se lo voy a demostrar con los diarios de sesiones, pero sí a buscar una alternativa que solucionara los problemas que la subasta de medicamentos estaba generando en Andalucía, no al Grupo Parlamentario Popular, ni a Podemos, ni a Izquierda Unida, sino a los ciudadanos andaluces y andaluzas. Y fue el 10 de septiembre de 2015 cuando nosotros presentamos una moción que lo que pedíamos era paralizar la subasta de medicamentos, y en el diario de sesiones decíamos que nosotros no estábamos en contra de un sistema que ahorrase dinero al sistema sanitario público andaluz, como era la subasta de medicamentos, pero sí estábamos en contra de un sistema que creaba problemas de abastecimiento no adecuado a las farmacias y, por lo tanto, un problema de adherencia a los tratamientos
de los andaluces y de las andaluzas, y lo podemos ver en el diario de sesiones del 10 de septiembre de 2015. El 17 de septiembre de 2015 presentamos una proposición no de ley en comisión donde volvíamos a pedir la paralización del proceso de fusión y volvíamos a decir que el problema de la subasta de medicamentos era el desabastecimiento o el abastecimiento inadecuado de las farmacias, con lo cual el problema de los andaluces y de las andaluzas era el que venimos siempre diciendo, una falta de adherencia al tratamiento, señor consejero. Usted dice, y ha dicho en su intervención, que antes de la subasta de medicamentos el farmacéutico le daba el medicamento que quería, pero se le ha olvidado decir que ya había un sistema establecido de precios mínimos y precios de referencia y dentro de eso el farmacéutico daba el medicamento, no lo daba a su libre albedrío. Ya había un sistema que ahorraba antes de la subasta de medicamentos. En ese diario de sesiones nosotros seguíamos insistiendo que las asociaciones de pacientes se quejaban del problema que les suponía a pacientes polimedicados y crónicos el que cada vez que van a la farmacia le dieran una presentación diferente. Si nosotros nunca hemos dicho que cuando van a la farmacia no le dan la medicina, sí se la dan, pero le cambian el formato, le cambian el color y eso es un problema para continuar con el tratamiento. Y lo dicen ya hasta los profesionales sanitarios. El 15 de diciembre de 2016, en esa proposición no de ley, al final nosotros le hacíamos una propuesta a la Consejería y le decíamos que no le hablábamos de mesa de trabajo, pero sí le decíamos que entre todos se buscara una solución y una alternativa para solucionar los problemas. El 15 de diciembre de 2016, en una nueva moción, le pedíamos una mesa de trabajo, precisamente para gestionar el problema del uso racional del medicamento. Y se aprobó en esa moción. Después vinieron las propuestas de resolución del debate de sanidad y, paradójicamente, se aprobó la propuesta de resolución de Podemos, se quedó encima de la mesa la propuesta de resolución del PP, que era exactamente este mismo punto. Yo entiendo que hubo un error por parte de un grupo parlamentario, pero hoy estamos aquí y seguimos pidiendo lo mismo. Seguimos pidiendo una mesa de trabajo que solucione un problema que es real. Nosotros en esa moción, en el diario de sesiones del 15 de diciembre del 2016, seguíamos insistiendo en lo mismo, en un grave problema para los enfermos crónicos polimedicados en nuestra tierra, en Andalucía. Y usted me decía desde el escaño, señor consejero, que sí que estaban dispuestos a hablar y que sí que estaban dispuestos a sentarse. Y entonces yo le decía, bueno, pues voten ustedes sí a este punto de la moción, pero votaron ustedes que no. Como ya tenemos la propuesta de resolución aprobada, yo sí que le pido, usted ya ha dicho que se va a constituir, yo le pido que lo que llevamos pidiendo casi 2 años, es que le sigo pidiendo lo mismo. No hemos cambiado en lo que le estamos pidiendo y lo que le estamos pidiendo es una mesa de trabajo donde todos los agentes implicados puedan hablar. A mí me gustaría que en esa mesa de trabajo estuvieran las asociaciones de pacientes. Yo creo que tienen mucho que decir las asociaciones de pacientes y que como mínimo, nosotros debemos de escucharlas, creo yo. Entonces, usted hablaba de que no hay un problema de desabastecimiento. Es verdad, no lo hay, porque ya he dicho que cuando el paciente va a la farmacia le dan un medicamento. Pero si hay un problema de abastecimiento por parte de los laboratorios adjudicatarios de la farmacia, señor consejero, hoy, esta mañana, 158 presentaciones no están en la farmacia de la subasta de medicamentos. Aristo y Aurobindo, que son los dos laboratorios adjudicatarios principales, 83 presentaciones no tienen hoy en la farmacia. Eso es una realidad. Sí, a día de hoy, señor consejero, compruébela, que a día de hoy esa es la realidad. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es que se arregle y que se solucione. Y que si los laboratorios no tienen capacidad, hombre, ya llevamos muchos años con la subasta de medicamentos, no es de hace un mes. ¿Y cómo podemos seguir con los mismos problemas y con los mismos laboratorios? Ustedes le han dicho a la Defensora del Pueblo, porque esto ya ha llegado a la Defensora del Pueblo, porque las asociaciones de pacientes han ido a buscar su amparo y ustedes les dicen que se penaliza a los laboratorios y se les penaliza de tal manera que aunque no suministran el medicamento, a ustedes les siguen pagando ese tanto por ciento que en el contrato han firmado. Como ya van a tener mucha transparencia, sí, eso es lo que ustedes le han contestado. Ahora usted lo explica mejor, pero es así, vamos. Si un laboratorio a ustedes le tienen que pagar por medicamento un tanto por ciento, que es lo que ha salido de la subasta, ustedes lo siguen recibiendo. La transparencia, ayer la anunciaban después del Consejo de Gobierno,
pues yo creo que podríamos, y que ustedes nos podrían decir cuánto dinero están ingresando mensualmente por parte de esos laboratorios que no suministran adecuadamente a las farmacias, cuánto está recibiendo la consejería. Yo creo que nos lo podrían decir, nos lo podría decir. Y en esa mesa de trabajo nos gustaría estar a todos los implicados, a todos. Pero yo insisto en las asociaciones de pacientes principalmente. Y, señor consejero, yo estoy de acuerdo con usted que yo creo que hay que ampliar los controles. Y usted lo puede proponer en el próximo Consejo Interterritorial, porque nosotros también lo vamos a proponer a nuestro Gobierno, que la Agencia Española de Medicamentos haga esos controles más estrictos, lo amplíe, lo eleve, porque consideramos que debe de hacerlo, lo consideramos. Así que yo creo que en eso vamos a ir de la mano. Gracias. Muchas gracias, señoría. Iniciamos el turno del resto de grupos. Por Izquierda Unida, señor Nieto, tiene 3 minutos. Gracias, presidente. Buenos días. Gracias, consejero, por las explicaciones que nos ha trasladado. Algunas consideraciones por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que usted ya conoce bien con relación a este asunto. Siempre nos ha parecido desde Izquierda Unida una buena opción la subasta de medicamentos en aras a conseguir una medicación adecuada para la población que la necesita a unos precios que permitan limitar el margen de beneficio de las multinacionales utilizando ese dinero para mejorar el servicio andaluz de salud. A ese respecto, a nosotros nos parece un sistema exportable. Es decir, más que de extensión a otras comunidades autónomas, que ya hemos tenido ocasión también de hablarlo con usted en algún momento, quizás para comunidades autónomas más pequeñas, que atienden a un volumen de población sensiblemente inferior, eso les dificultaría la manera de negociar esos contratos. Quizás sería un sistema para todo el país, de manera que de forma centralizada se adquirieran todos los medicamentos que puede necesitar el Sistema Nacional de Salud. Eso sería a lo mejor caminar de una manera equitativa hacia un sistema que permitiera ese acceso a los medicamentos en condiciones más competitivas para todos. Los grandes laboratorios intentaron boicotear la subasta cuando se puso en pie. Laboratorios como Bayer, que seguro que recuerdan ustedes a su CEO diciendo que ellos no hacían medicamentos para indios, sino para occidentales que pudieran pagarlo. A nosotros no nos parece mal y, de hecho, celebramos en su día que la subasta se mantuviera en pie gracias a la apuesta de los pequeños laboratorios. Jurídicamente, el procedimiento está avalado por el Tribunal Constitucional, que descarta que haya desigualdad y descarta que haya desabastecimiento, o al menos que lo haya en mayor medida que en otros sistemas sanitarios, que yo no iba a contar esto, pero como Google es una bendición, mientras que oía a mis compañeros, he estado buscando desabastecimiento de medicamentos en otros sistemas de salud de comunidades autónomas de nuestro país y he encontrado la fluocortisona que ha faltado en hospitales de Madrid. He hecho una búsqueda del último año. El Ayastán y el Nolotil ha faltado en Valencia, el Aroperidol también, que es para enfermedades mentales, y en Galicia el año pasado 2 medicamentos para el cáncer de próstata y el de páncreas. Son todos sistemas que no tienen la subasta implantada. Por tanto, nosotros, si hay un grupo de trabajo para hablar de estas cosas, iremos, pero nuestras aportaciones irán en esta línea, de no cargarnos la subasta, sino ampliarla al conjunto del Estado para que sea efectiva y quitar de todo esto tópicos y mitos que lo que están haciendo al final, hablemos claro, es hacerle el juego a que mantengan el margen de beneficio a las multinacionales que están preocupadas de ganar mucho dinero y muy poco de la salud. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Señor Alba, tiene 3 minutos. Gracias, presidente. Señor consejero, buenos días. En primer lugar, voy a hacer una reflexión. El defensor del pueblo dice que este sistema de compra es legal, pero que es cuestionable. Volvemos otra vez a hablar de la subasta de medicamentos. La verdad que sí que recibimos positivamente la intención de realmente crear el grupo de trabajo, pero queremos saber, porque usted ha hablado de técnicos de compras, quiero saber si van a estar ahí representados los profesionales, si van a estar representados también las asociaciones de pacientes, si va a estar también representada la industria farmacéutica. Porque aquí también debemos analizar que de lo que se trata es de la equidad
a la hora de acceder a los medicamentos y también de la calidad de los mismos. Entonces tienen que estar ahí representados todos los profesionales del sector. Que existen problemas de adherencia, tal y como ha dicho la portavoz del Partido Popular, es cierto, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen los profesionales. Entonces yo creo que no es la primera vez que desde Ciudadanos proponemos que nos sentemos para buscar una alternativa mejor, para dar mejor atención a los pacientes y para que no haya esas diferencias a la hora de acceder a los medicamentos que se pueden encontrar entre Andalucía y el resto de España. Si realmente es tan bueno este sistema, como dice usted y dice su Gobierno, nos gustaría saber, otra vez se lo pregunto, ¿dónde está el ahorro de los 700 millones de euros? Como las propuestas de resolución, Ciudadanos, me parece que de los 7 primeros puntos iban dirigidos directamente a la transparencia. Si se ha ahorrado tanto dinero, pues nos gustaría saber dónde ha ido, porque a día de hoy la sanidad pública andaluza, como usted sabe, pues está pasando por una situación complicada que esperemos que se solucione en la mayor brevedad posible, pero sí que nos gustaría también que nos diera esa información. Y vuelvo a insistir que aceptamos, nos parece estupendo que realmente se forme ya mismo el grupo de trabajo para intentar plantear una alternativa a estas subastas de medicamentos. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señor Vargas, tiene 3 minutos. Sí, hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, yo voy a empezar también recordando lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, ¿no? Porque yo creo que es bueno que lo recordemos. El Tribunal Constitucional ha afirmado que la selección por el Servicio Andaluz de Salud, a través de la correspondiente convocatoria pública de los medicamentos a dispensar por la Oficina de Farmacia, no establece diferencia en las condiciones de acceso a los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud, ni en el catálogo ni en los precios. También el Tribunal Constitucional ha hecho especial hincapié en que los intereses particulares de los laboratorios y las empresas farmacéuticas no pueden prevalecer en modo alguno frente a los intereses generales de reducción del gasto farmacéutico. Y también ha afirmado el Tribunal Constitucional que el SAR realiza sus compras de medicamentos dentro del marco legalmente establecido. ¿Por qué recuerdo esto? Hombre, porque desde el Grupo Socialista, claro que estamos de acuerdo en que exista un grupo de trabajo para mejorar lo que se pueda mejorar. Lo que dudamos es que algunos integrantes de ese grupo de trabajo, su objetivo sea mejorar lo que haya que mejorar. ¿Y por qué lo dudamos? Hombre, porque como bien se ha recordado aquí, llevamos, creo que en alguna comparecencia se calificó como viacrucis en contra de este proceso de selección pública de medicamentos, donde el Estado y el Partido Popular no han escatimado esfuerzos para cargarse esta medida que nadie duda que era de ahorro y de eficiencia energética. Y, hombre, siempre hemos lamentado que el Estado, creo que eran 50 procedimientos judiciales entre contenciosos administrativos y Tribunal Constitucional, casi nada. ¿Para qué? Para acabar con esta medida. Por eso nosotros dudamos de las intenciones, porque, claro, es que se ha recurrido a todo, es que con tal de desprestigiar el sistema se han creado alarmas innecesarias. Le han dicho a la gente que los medicamentos que se le recetan no eran seguros. Se ha ligado, y ha hecho muy bien, me ha encantado oír la puntualización de la portavoz de Izquierda Unida, se ha ligado este proceso de selección de medicamentos al desabastecimiento de los medicamentos. Es que hasta la ministra ha llegado a decir con total irresponsabilidad que los ciudadanos andaluces éramos ciudadanos de segunda, cuando la agencia del medicamento depende del Estado. Es decir, se ha puesto todo encima de la mesa para acabar con esto. Y me temo, y espero estar equivocada, pero me temo que ahora llega el siguiente paso. Una vez que el Tribunal Constitucional ha tumbado toda esa batería de falsedades que se habían puesto por encima para acabar con esta medida, ahora toca la contratación de los medicamentos. Y creo que usted ha sido bastante explícito en su exposición. Existe un modelo que es la Ley de Farmacia de Andalucía, hay una colaboración entre la Oficina de Farmacia y el SAR, y ya se analizan las mejoras. ¿Que el grupo de trabajo viene a introducir más mejoras? Bienvenido sea el grupo de trabajo. Pero, insisto, me temo en que dentro de ese grupo de trabajo habrá partidos políticos que no han hecho otra cosa en todo este tiempo que desprestigiar el sistema, porque para ello hay una máxima bastante clara, y es que al igual que los intereses de los grandes laboratorios están por encima de los intereses de los andaluces, desde luego atacar al Gobierno andaluz y desprestigiar el Sistema Nacional de Salud está también por encima de cualquier medida que venga a mejorar esta contratación. Gracias. Muchas gracias, señora Ferri. Señor consejero, a su intervención, 7 minutos. Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el sistema sanitario público de Andalucía, los médicos eligen de entre los medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud los que consideran más adecuados para el tratamiento de sus pacientes. En cuanto a la forma de prescribir, los médicos y en su caso los enfermeros pueden identificar los medicamentos de dos formas alternativas. Bien expresando la marca o denominación comercial o bien expresando exclusivamente la denominación oficial por principio activo que contiene y que es el que otorga sus propiedades farmacológicas al medicamento. El andaluz fue el primer sistema sanitario público que implantó la prescripción por principio activo, que quiero recordarles que ahora está en una norma estatal y es de obligado cumplimiento para el conjunto del Sistema Nacional de Salud, que existe la posibilidad y se aconseja como tal, más que de obligado cumplimiento. Y cuyos precios máximos de facturación son acordes con los que se establecen en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, como les comentaba antes. El alto porcentaje de seguimiento de la prescripción por principio activo en la sanidad pública andaluza ha alcanzado los objetivos planteados por la Organización Mundial de la Salud, y esa es otra cosa que frecuentemente no comentan y se les olvida. Es la Organización Mundial de la Salud la que plantea la prescripción por principio activo. Y una vez que se prescribe por principio activo, como usted bien plantea, están los precios de referencia y, por tanto, sabe que hay preparados diferentes y, según a la farmacia que vaya, tiene uno u otro. Con lo cual, a los ciudadanos, salvo que vayan a la misma farmacia y la farmacia no haya cambiado cuál es el fármaco que les da, con la prescripción por principio activo que existe en el conjunto del Estado, pueden recibir el mismo o distinto preparado comercial. Esa es una realidad que creo que no es cuestionable ni para usted ni para nadie. Lo dice la normativa estatal, lo dice el Consejo General de Colegios de Médicos, que yo creo que a veces tampoco recuerdan el informe que sacó sobre la subasta de medicamentos, donde eran los profesionales sanitarios, los profesionales que prescribían. Cuando hablan ustedes de la representación de los colegios, de la representación de la profesión, algunas veces les interesa reconocerlo así y otras no. El informe del Consejo General lo conoce y si no se lo hago llegar, es muy claro a favor de las subastas. Además, apuesta por una cosa que nosotros apostamos y la representante de Izquierda Unida también lo planteaba aquí. Cuando me preguntan siempre cuál es el modelo que yo preferiría sobre la selección pública de medicamentos o las llamadas subastas, siempre digo que es un modelo nacional. Fíjense si la selección pública es una garantía también de calidad, que países como Alemania lo tienen incluido y también parece que se les olvida por muchas veces que lo planteo. Después entramos siempre en situaciones en las que hablamos de desabastecimientos relacionadas con la subasta y tal. Voy a plantearles, la Agencia Española del Medicamento es quien publica aquellos fármacos que están en desabastecimiento. Lo publica porque es su competencia. No es la competencia de las farmacias, no es la competencia de nadie más que de quien es el órgano regulador, que por cierto depende del Ministerio de Sanidad y Consumo, que por cierto gobierna, creo que en el Estado, el Partido Popular. En febrero de 2017, de un listado de 216 fármacos que estaban en desabastecimiento, solo uno pertenecía a la selección pública de medicamentos. Puede comprobarlo en la página de la Agencia Española del Medicamento. Eso es una realidad, esos son los datos oficiales y eso es lo que debemos plantear y lo que oficialmente reconoce su propio gobierno a nivel estatal. Si no es así, pues tendrán que plantearse que no funciona el mecanismo o que no funciona la Agencia Española del Medicamento. Bueno, tendremos la oportunidad también de plantearle sus dudas en el próximo Consejo Interterritorial. Por cierto, ojalá tenga la oportunidad en algún momento de decir algo en el Consejo Interterritorial, porque hace casi un año que no se convoca y nosotros, las comunidades autónomas, estamos pidiendo que se convoque porque creemos que hay temas muy importantes en sanidad para tratar. Yo espero tener esa oportunidad, al igual que espero tener la oportunidad de hablar con la ministra de Sanidad, que en varias ocasiones planteó que nos podríamos ver y en todas las ocasiones le ha resultado imposible desde su toma de posesión, cosa que, como comentamos en alguna ocasión, con el resto de ministerios no ha habido el mismo problema por parte
de las consejerías de nuestra comunidad autónoma, y es algo que cuando yo me reúno con consejeros de otras comunidades sucede lo mismo en otros ámbitos. Por lo tanto, espero que se produzca ese Consejo Interterritorial, espero poder tener la oportunidad de plantear en él aquellas cosas que comparto con usted. Creo que hay que establecerlas en el seno de ese Consejo Interterritorial. Lo que sí está claro, es evidente y está publicado, que la mayor falta de adherencia al tratamiento, y señora Albast, esa parte de vez en cuando también se le olvida a usted comentarla, tiene mucho que ver con el copago, y lo dice todos los informes de los colegios, de los consejos generales de colegios de médicos, de las sociedades científicas, de las diferentes consultoras a nivel estatal, que el mayor problema que ha tenido la adherencia al tratamiento en personas crónicas tiene que ver con el establecimiento de los copagos, llegando en algunos casos al 20%, y eso no tiene nada que ver con la subasta. Vuelvo a plantearles que la subasta lo que garantiza es que durante 2 años tiene que realizarse y darse los mismos fármacos. Eso no se corrige con los precios de referencia. Usted bien lo decía, desde que se han establecido los precios de referencia, el mecanismo es muy similar. La única diferencia, y se lo comentaba, es quién elige el fármaco que se da, o las farmacias o el Servicio Andaluz de Salud. Por cierto, lo he dicho en muchas ocasiones, lo que se produce es un menor gasto. Por lo tanto, como se produce un menor gasto, todo lo que deja de gastarse en farmacia, lo que se gasta es en el conjunto del sistema. Como se produce un menor gasto, está ahí, señor Albás, está en el presupuesto de la Junta, es perfectamente visible, y nosotros lo que le decimos es el menor gasto que se produce. Lo que no se gasta en un sitio se gasta en el conjunto del sistema sanitario, que, por cierto, como saben, siempre los recursos siempre son limitados, afortunadamente, en un sistema que, como ya les he dicho muchas veces, gracias a la evolución tecnológica, gracias a la puesta en marcha de determinados fármacos o la investigación que se realiza con esos fármacos, el gasto se incrementa de forma exponencial. Por cierto, aprovecho para decir que cuando hablamos de uso racional del medicamento, sería también importante, y también lo comentaré en el próximo Consejo Interterritorial, que las comunidades autónomas tienen que participar más en el establecimiento de los precios de los medicamentos, que sí puede llegar un momento en el que sean un problema importante para la adherencia a tratamiento, puesto que si estamos hablando de fármacos que tienen un coste real de aproximadamente 600 euros y se cobran a 60.000, y las comunidades autónomas, que son las que pagan, intervienen muy poco o casi nada en la fijación de precios, ahí también tenemos un problema importante. La no participación de los grandes laboratorios, ya les dije y ustedes lo conocen, que había laboratorios grandes que estaban subidos en el AVE en dirección a Sevilla, y no se sabe por qué cogieron el teléfono y dieron la vuelta hacia Madrid ante una llamada telefónica. Yo como no sé más y no puedo decir más, simplemente les digo ese planteamiento. El portavoz de Podemos, señor Gil, plantea algunas cosas que ya le digo, la isoapariencia es algo por lo que llevamos luchando en el sistema desde hace mucho tiempo. No somos competentes en ese ámbito, porque son los propios el propio Estado, y con muchas dificultades, puesto que hay patentes que están protegidas, y en general todos los envases están protegidos por patente. Tenemos que trabajar, y ahí sí puedo decirle que tanto las comunidades autónomas como el Ministerio tienen una clara preocupación con la isoapariencia, y por lo tanto trabajaremos en ese ámbito. Es un problema europeo, por no decir que es un problema mundial. Con relación a los desabastecimientos, ya habíamos hablado. Comparto con usted el tema de la hipermedicalización y las campañas que se tienen que realizar para un uso adecuado de los medicamentos. Saben que el medicamento, y lo he planteado muchas veces, no es inocuo, por lo tanto, tomarlo cuando no se debe produce daños para la salud, y eso lo compartimos. En ese grupo de trabajo, evidentemente, los profesionales van a estar representados, y los pacientes también, pero no se olviden, y les vuelvo a recordar, tenemos que cumplir la ley, y la ley viene recogido todo lo que le comentábamos
le comentábamos anteriormente. Decirle simplemente que seguimos apostando por lo que dijimos ya anteriormente, por una subasta a nivel nacional como mejor solución. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Gil, tiene 3 minutos. Gracias de nuevo, señor consejero, y al resto de los grupos por sus aportaciones. Quiero empezar aclarando que parece ser que antes de las subastas de medicamentos no había desabastecimiento y todo el sistema era genial. Hay que aclarar que no era así. Entonces hay que poner las cosas en su contexto. Lo que estamos hablando es de mejorar el sistema de la subasta de medicamentos, igual que al principio, con la prescripción por principio activo, como bien ha dicho, hubo una gran oposición y ahora se ha demostrado que es una herramienta fabulosa. Entonces, queremos que se tenga bien escuchar las recomendaciones de Podemos en esa mesa de trabajo y que de esa forma la subasta de medicamentos será una herramienta igual de buena que ha sido la prescripción por principio activo. No me ha contestado si recoge el guante de presentar una ley en el Congreso a través del artículo 87.2 de la Constitución española. Espero que me lo aclare ahora en su réplica. Necesitamos una mayor transparencia en concreto en lo que es de gasto farmacéutico. Aquí estamos hablando sobre impresiones subjetivas si ha empeorado o no el sistema sanitario público andaluz la implantación de la subasta de medicamentos. Entendemos que se debe de crear un portal de transparencia de la sanidad pública andaluza y así lo estableceremos como enmienda a la futura Ley de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público Andaluz. Ahí se tendrá que evaluar a través de indicadores de salud qué indicadores de salud se incluyen y cuáles no, y que nos sirvan de referencia para analizar diferentes políticas sanitarias que se pongan en marcha para ver si son buenas, si no son buenas hay que retirarlas o habrá que modificarlas. Y a través de ese portal de transparencia a mí me gustaría que se viera qué parte del ahorro se reinvierte en el sistema y dónde, porque es que se habla de que se reinvierte, pero al no visibilizarse, pues queda la duda. En esa mesa de trabajo habrá que estudiar, más allá de la subasta de medicamentos, otras cuestiones relacionadas con la producción, la investigación y el precio justo de los fármacos, fundamental. Y quiero terminar mi intervención preguntándole si la Junta de Andalucía va a apoyar que la Agencia Europea del Medicamento se instale en Andalucía, porque entiendo que eso genera una serie de sinergia muy positiva para abrir el debate, incluso motivar a nuestros investigadores y a la Administración que continúe la investigación y la puesta en marcha de muchos fármacos que al final lo rentabilizan grandes laboratorios y, por desgracia, terminamos pagando precios como el Sovaldi de más de 60.000 euros el tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Señora García Carrasco, tiene 3 minutos. Gracias, señor presidente. Señor consejero, cuando usted habla de que la Agencia Española del Medicamento dice que de los desabastecimientos a nivel nacional solo uno correspondía a la subasta de medicamentos andaluces, yo quiero recordarle que cuando la Agencia Española del Medicamento dice que hay desabastecimiento es porque ningún laboratorio, ninguno, puede suministrar ese medicamento. Y aquí no estamos hablando de eso. O sea, que a nivel nacional uno de la subasta era el que no se podía suministrar. Eso es cuando la Agencia Española de Medicamentos dice que hay desabastecimiento. Ese es el requisito que se tiene que cumplir. Pero es que usted dice que eso no es la realidad. Bueno, ahora usted me lo contesta, como tiene la réplica, me lo contesta. Mire, en diciembre del 2016, a nivel nacional, de los desabastecimientos que existían, de 36 medicamentos, 23 pertenecían a la subasta de medicamentos de Andalucía, el 63,8%. Mire, usted lo decía, existe un Real Decreto de precios menores y de precios de referencia, que es el 9/2011, que es el que continúan, al que se acoge el resto de comunidades autónomas, y que en esa mesa de trabajo yo creo que podemos llevar datos para decir que se ahorra con la subasta de medicamentos y que se ahorran las comunidades que se acogen a ese Real Decreto, y lo podremos llevar. O sea, que ya existe un Real Decreto que establece esos ahorros. Y yo le digo a la señora Ferri, le pregunto, cuando la Comunidad Autónoma de Andalucía interpone un recurso de inconstitucionalidad contra el Gobierno de España porque cree que le invade competencias, ¿está desprestigiando al Gobierno de España? No.
lo que está haciendo es intentar defender las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Pues cuando el Gobierno de España interpone un recurso de constitucionalidad contra algo que cree que la Comunidad Autónoma está invadiendo competencias, no quiere desprestigiar a la Comunidad Autónoma ni al sistema. Quiere defender las competencias del Estado de España, que somos todos. ¿Vale? Entonces, no hay ningún desprestigio, ¿eh? Competencia. Hombre, porque ¿cuántos recursos de constitucionalidad ha puesto este Gobierno contra el Gobierno de España? ¿Los contamos? Pocos. ¿Cuántos? Pocos no, muchísimos. Es que pocos. Señoría, Muchísimos. los debates los dejamos para las PNL, ¿eh? Entonces, nosotros lo que queremos es que lo tenemos muy claro y lo hemos dicho desde el principio. Una solución, señor consejero, no me diga que el copago es lo que produce ahora en la falta de adherencia al tratamiento. No es verdad. No es verdad. Un paciente polimedicado en Andalucía mayor, como máximo al mes, que se toma todas las pastillas del mundo, paga 8,20 €. Y los parados no pagan nada. Los pagados no pagan nada. El problema de adherencia al tratamiento, señor consejero, y lo dicen los médicos de familia. Usted dirá que el Consejo Andaluz de Médicos dice que las subastas son maravillosas y preciosas, pero es que el médico de familia, y usted se reunirá con muchos y se lo dirán como me lo dicen a mí, porque no creo que a mí me digan una cosa y a usted le digan otra. No lo creo. Nos dirán a todos lo mismo. Nos dicen que tienen un problema. Tienen un problema porque cada vez que van a la farmacia le tienen que dispensar un medicamento diferente. Cuando viene el de la subasta, le dan el de la subasta. Cuando el de la subasta ya no está, le tienen que dar otro. Esa es la realidad y eso es lo que queremos solucionar. Eso es lo que queremos solucionar. Y espero que en la mesa de trabajo lo podamos hacer. No tenemos otras intenciones, señora Ferri. Esa. Gracias. Muchas gracias, señoría. Señor consejero, para cierre tiene 5 minutos. Muchas gracias. Como tendremos la oportunidad de hablar a lo largo del tiempo, ya nos manifestaremos y tendremos la oportunidad de analizar su propuesta. Digo, señor Gil, que no ha caído en saco roto y la hemos escuchado y así lo podremos hablar y plantear y negociar cuál es el planteamiento. Yo creo que hemos dicho una cantidad de cosas que se ajustan un poco a la realidad. Pero bueno, ya empieza desde el principio. La comparecencia que pide el Partido Popular en la política de contratación de suministros de medicamentos del Servicio Andaluz de Salud. En todas las intervenciones, la portavoz del Grupo Popular no ha hablado sobre eso. Ha hablado sobre la selección pública de medicamentos, que no es ni una contratación de suministros de medicamentos ni nada que tenga que ver. La contratación de suministros de medicamentos es la que se realiza en los hospitales y, por cierto, en toda España. Seguimos, hablamos de desabastecimientos y surge una nueva modalidad que no conoce ni la Agencia Española del Medicamento, que es que los desabastecimientos son por principio activo. No, señoría, son por medicamentos y se produce el desabastecimiento siempre que un medicamento de una determinada casa comercial no esté disponible en España. Eso es lo que es el desabastecimiento. Ha dicho que tiene que estar, que no poder darse ese medicamento sea la presentación que sea. No, el desabastecimiento es por presentaciones, con lo cual, si una casa no tiene ese medicamento, se declara en desabastecimiento. Eso es lo que la agencia establece. Esa nueva modalidad no la conozco. Y ni la agencia, por cierto, la publica. Por otro lado, plantearle de una forma muy clara y contundente que las sociedades médicas de atención primaria como Semergen han hecho manifestaciones de forma clara a favor de la subasta. Vuelvo a recordarle que, por cierto, y no lo dude usted, nosotros estamos acogidos al Real Decreto porque un Real Decreto es de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas y nosotros también estamos dentro del Real Decreto de precios de referencia, que, como decía, las comunidades autónomas que están acogidas, nosotros también, por si no lo sabe, con lo cual los beneficios los tenemos y lo que tenemos son beneficios por encima de, no los que aportan los precios de referencia. Mírese también si ha sido primero la modificación de la Ley de Farmacia de Andalucía o el establecimiento de los precios de referencia. Creo que es importante verlo. Por lo tanto, estamos siempre hablando, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que usted plantea. El recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional es algo que es una potestad del Estado, igual que de las comunidades autónomas. Lo que sí es un intento de desprestigio son las manifestaciones que se hacen después de las sentencias del Tribunal Constitucional.
haciendo dudar de lo que dice el Tribunal Constitucional, no leyendo todo lo que plantea el Tribunal Constitucional, poniendo en duda algunos de los planteamientos que dice el Tribunal Constitucional con un intento único y exclusivo de criticar las subastas. Eso sí es ir contra el sistema sanitario e incluso poner en duda algunas de las cosas que plantea en sus propias sentencias el Tribunal Constitucional. Es legítimo ir al Tribunal Constitucional. Ya es un poco más dudoso que cuando queramos interpretar lo que claramente plantea en sus sentencias el Tribunal Constitucional. Eso sí entra ya en una situación que no es clara y habla de que los andaluces tienen igualdad de acceso a los fármacos y eso lo dice de forma tasativa y ya se lo he leído en algunas ocasiones y se lo sigo planteando. Comparto también la necesidad de ser transparentes en los datos, señor Gil, en los datos que tienen que ver con la sanidad. Creo que todo el mundo tiene derecho a conocer cuáles son los resultados en salud y trabajaremos en ese ámbito sin lugar a dudas, puesto que creo que el tener información de cuáles son los resultados en función de las políticas de medicamento, pero también de las técnicas que se plantean, también de la apuesta por nuevas tecnologías, creo que es fundamental y además también nos servirá para tomar decisiones sobre qué técnicas son útiles o no son útiles para avanzar en lo que todos pretendemos, que es mejorar los resultados de salud de la población. Por lo tanto, en ese camino siempre nos encontraremos, en el camino de mejorar la subasta de medicamentos o la selección pública de medicamentos, también garantizando siempre que hay que cumplir la normativa. Yo creo que ese debe ser el camino que debemos seguir todos. Por lo tanto, simplemente decir que con la subasta de medicamentos, con la selección pública, está garantizado el derecho en igualdad de condiciones de los andaluces al acceso de los fármacos. Así lo dice el Tribunal Constitucional, así lo dice el Consejo General de Colegio de Médicos, así lo dicen las sociedades científicas de atención primaria como la Semergen. Como bien decía el portavoz de Podemos, los desabastecimientos existían antes y, curiosamente, el mayor porcentaje de desabastecimientos corresponden a las grandes compañías multinacionales. ¿Por qué? Pues porque tienen más fármacos en el mercado y porque tienen posiblemente otros intereses comerciales, pero en la realidad es así, puede comprobarlo. Y cuando usted da datos, yo me gustaría que los datos de desabastecimiento coincidiésemos todos en que deben cogerse de la Agencia Europea del Medicamento y no de las grandes empresas farmacéuticas. Por cierto, sí. Señoría. Vamos a defender. Perdón, presidente, que se me había olvidado. Sí, nosotros apoyamos la Agencia Española del Medicamento. Quisiera recordarles que ayer en el Congreso de los Diputados hubo un planteamiento en el que por parte del Ministerio y de otros grupos políticos se defendía más bien la instalación en otra comunidad autónoma del Estado. No sabemos la razón. Hoy se va a tratar también a nivel del Congreso de los Diputados en la Comisión de Salud y veremos cuál es el planteamiento de los diferentes grupos, con lo cual podemos plantearlo aquí. La Junta tiene claro, ya lo ha pedido al Ministerio y se lo ha planteado y lo hemos planteado muchas veces. Nosotros apostamos porque tenemos las condiciones ideales para tener aquí la Agencia Española del Medicamento, por lo tanto, la Agencia Europea. Por lo tanto, apostamos por ella y así lo plantearemos y seguiremos luchando en el Consejo Interterritorial y también a nivel del conjunto del Gobierno de la Junta de Andalucía. Gracias, señor consejero.